El bisturí no cortó solo tejido esa noche, también abrió una herida que nunca esperó sentir en carne propia. Mientras sus manos firmes luchaban por salvar la vida de un recién nacido con un tumor cerebral, su corazón se deshacía por dentro al descubrir, horas antes, que Cedric, su esposo, su compañero de vida, tenía un hijo con otra mujer. No era una aventura cualquiera, era una traición meticulosa, larga, cobarde. Él no estaba en un congreso médico en Ginebra, como había dicho. Estaba construyendo otra vida en secreto, mientras Helena se desvelaba en guardias interminables, confiando ciegamente en su palabra. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a sacudirte por dentro. Había llegado al hospital ese día con los ojos hinchados, sin haber dormido, sin haber llorado lo suficiente. Pero no podía quebrarse, no aún. Su paciente era un bebé de apenas unas horas de vida. El tumor había sido detectado por una tomografía urgente y todo el equipo esperaba su liderazgo. Nadie imaginaba que Helena apenas podía respirar entre una incisión y otra. Lo hizo con la precisión de siempre, con la entrega que la había llevado a ser una de las mejores oncólogas pediátricas del país. Nadie supo que, al terminar la cirugía, se quedó 10 minutos sentada en el quirófano vacío, mirando el techo, preguntándose cómo seguir. Había salvado una vida mientras la suya se desmoronaba en silencio. Helena salió del quirófano con el rostro cubierto por la mascarilla, pero sus ojos revelaban un agotamiento que no era físico. Caminó por los pasillos del hospital como si estuviera en automático, saludando con la cabeza, esquivando conversaciones. Necesitaba tiempo. Necesitaba entender cómo Cedric pudo mentirle con tanta frialdad, cómo fue capaz de compartir su cama, sus sueños y al mismo tiempo planear una vida paralela con otra mujer, una mujer más joven, una exalumna. Recordaba su nombre vagamente de las conferencias en las que él insistía en acompañarla. Solo quiere aprender, decía Cedric. Ahora todo cobraba un sentido nauseabundo. Helena llegó a la sala de descanso, cerró la puerta con seguro y por fin permitió que las lágrimas corrieran. Nadie la vería débil, nadie la vería rota, no allí. Horas después, con los ojos secos pero el alma aún a la deriva, Helena fue llamada por el jefe de servicio. No entendía por qué la urgencia. Entró con paso firme, la bata aún manchada por la cirugía. Allí estaban Cedric y la mujer con la que había tenido un hijo. La escena parecía una pesadilla. La amante lloraba con un bebé en brazos y Cedric hablaba con tono acusador. Decían que Helena había puesto en riesgo la vida del niño por rencor, que no debió haber tomado el caso, que no era ético. Ella los miró sin comprender. ¿Qué estaban haciendo? ¿Era una broma cruel o el comienzo de una nueva humillación pública? Pero no había cámaras ocultas. Era real. Cedric había cruzado una línea de la que no había vuelta. Y Helena, aunque herida, no estaba dispuesta a dejar que la destruyeran así. Lo que ocurrió después fue una mezcla de incredulidad y rabia contenida durante años. Cedric, con una calma cínica, insinuó frente al jefe de servicio que Helena actuó movida por celos y venganza, que no estaba emocionalmente apta para operar, que había asumido el caso solo para marcar territorio. La joven, la madre del bebé, lloraba sin disimulo, aferrada al niño como si Helena fuese una amenaza. Fue entonces cuando algo en Helena se quebró. No gritó, no se defendió. Caminó hacia Cedric y con una dignidad temblorosa lo abofeteó. El golpe resonó en la sala como una descarga eléctrica. Después hizo lo mismo con la joven, aunque con menos fuerza. El jefe, atónito, intervino tarde. Ella ya había salido, dejando la puerta abierta, el aire denso, las palabras flotando entre escombros emocionales. La noticia se propagó como un incendio. En cuestión de horas, los pasillos del hospital eran un hervidero de rumores. Algunos decían que Helena había perdido la cabeza.
otros que era víctima de una traición imperdonable, pero pocos se atrevían a acercarse. Ella, en su oficina, permanecía en silencio. No respondía mensajes, no tomaba llamadas. Se sentía desnuda ante un mundo que ya no le ofrecía resguardo. A pesar de la angustia, una parte de ella se sentía extrañamente liberada. Había pasado años reprimiendo emociones, cuidando las formas, siendo la profesional impecable, la esposa abnegada, la mujer que no podía fallar, y ahora, por primera vez, había reaccionado como un ser humano, no como una estatua de mármol. Pero también sabía que ese momento de verdad tendría consecuencias, y no serían leves. Elena fue suspendida temporalmente mientras se investigaban los hechos. Cedric no perdió tiempo. Presentó una denuncia formal por agresión y se encargó de filtrar la historia a ciertos periodistas conocidos. En cuestión de días, su nombre apareció en blogs médicos, redes sociales y hasta en noticieros locales. «Doctora pierde el control y ataca a madre de paciente», decían los titulares. Nadie hablaba de su impecable trayectoria, ni de los cientos de vidas que había salvado. Solo importaba el escándalo, la mancha, la caída de la mujer perfecta. Cedric se encargó de sembrar dudas sobre su estabilidad emocional, sugiriendo que su trabajo estaba afectando su juicio clínico. Y aunque el hospital no emitió ninguna declaración oficial, el silencio institucional dolía tanto como la traición misma. Encerrada en su departamento, Elena apenas salía. Su rutina se redujo a preparar café que no bebía, revisar informes que no le interesaban y leer una y otra vez las acusaciones que circulaban por Internet. Algunos colegas le enviaban mensajes de apoyo discretos, otros ni siquiera eso. La soledad pesaba, pero más lo hacía la injusticia. Cedric, el mismo hombre que durante años dependió de su estabilidad emocional y económica, ahora se presentaba como víctima. Y ella, la que lo sostuvo mientras él terminaba su especialización, la que financiaba sus viajes y proyectos, era ahora retratada como una mujer inestable, vengativa, peligrosa. Le costaba entender cómo había llegado a ese punto. Pero en el fondo, una parte de ella sabía que ese derrumbe, por cruel que fuera, era también una oportunidad para dejar de vivir anestesiada. Días después, su abogada, una mujer meticulosa y con más calle que cortesía, le sugirió que protegiera sus bienes antes de que Cedric intentara reclamar algo legalmente. «Ese tipo está oliendo sangre y va a ir por lo tuyo», dijo sin rodeos. Elena dudó al principio. Le costaba ver su relación como una transacción, aunque ya no quedaba nada más que eso. Pero al revisar los papeles, los movimientos financieros, los correos encubiertos, entendió que Cedric no solo la había traicionado sentimentalmente, también había comenzado a vaciar sus cuentas y a manipular inversiones conjuntas desde hacía meses. Fue entonces cuando algo se activó en ella. Ya no era solo dolor, era determinación. Con documentos en mano y una estrategia clara, Elena presentó ante el juzgado una orden de preservación de bienes. Cedric no se lo esperaba. La había subestimado. Siempre pensó que ella era demasiado noble, demasiado ocupada, demasiado correcta para tomar una medida así. Pero Elena ya no estaba dispuesta a seguir siendo la mujer comprensiva. En la primera audiencia, su rostro estaba sereno, sus palabras eran firmes y su presencia imponía respeto. Cuando el juez escuchó las pruebas de infidelidad, los movimientos bancarios sospechosos y las contradicciones en los testimonios de Cedric, todo cambió. De pronto, el victimario comenzaba a ser expuesto. Elena no sonrió, no celebró, pero por dentro sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba recuperando el control de su historia. La resolución judicial fue clara. Cedric no tendría acceso a la fortuna de Elena. Sus intentos de victimizarse quedaron desmontados frente a los registros, los correos y sobre todo el testimonio implacable de la verdad.
La noticia no tardó en filtrarse, pero esta vez con menos escándalo. Algunos medios que antes la habían crucificado ahora comenzaban a matizar sus titulares. Pero el daño ya estaba hecho. Elena lo sabía. Su reputación profesional seguía tambaleando, y aunque el hospital aún no había tomado una decisión definitiva sobre su futuro, la presión era insostenible. Para colmo, la joven madre del bebé, la amante de Cedric, presentó una demanda por negligencia médica. Alegaba que Elena había operado sin el consentimiento total y con conflicto de interés. Era el último golpe que Cedric necesitaba para intentar enterrarla de una vez. La demanda no solo la lastimó, la indignó profundamente. Había puesto su corazón, su técnica y su entereza en esa cirugía. El bebé estaba vivo gracias a ella, y ahora era acusada de actuar por despecho. Reunió informes médicos, grabaciones, testimonios del equipo quirúrgico. Cada papel, cada palabra, cada evidencia era una forma de defender su dignidad. Su abogada fue tajante. Vamos a demostrar que esto no es negligencia, es una vendetta mal disfrazada. A pesar de todo, Elena no se dejó llevar por la furia. Respondía cada paso legal con la frialdad de una cirujana. Sabía que esa batalla sería larga, pero también sabía que si lograba ganar, no solo limpiaría su nombre, también pondría en evidencia el tipo de hombre que Cedric era, y eso valía más que cualquier venganza impulsiva. Durante el juicio, Elena enfrentó momentos duros. Ver al equipo jurídico de Cedric distorsionar los hechos, sugerir que su estado emocional comprometía sus decisiones clínicas, era como revivir el trauma en cámara lenta, pero no estaba sola. 2 enfermeras que habían estado en la cirugía testificaron a su favor. Declararon que Elena se mantuvo serena, que actuó con claridad absoluta y que salvó al bebé cuando otros habrían desistido. También un anestesista habló con firmeza, describiendo cómo Elena lideró con precisión, sin mostrar señales de desequilibrio. Fue una audiencia tensa, larga, donde cada palabra podía inclinar la balanza. Pero al salir, Elena sintió algo nuevo: orgullo. Por primera vez en meses, caminó erguida, sin miedo de mirar a nadie a los ojos. La sentencia llegó una semana después. No hubo negligencia. El juez desestimó la demanda, reconociendo que no solo no existía evidencia de mala praxis, sino que el procedimiento había sido realizado con un profesionalismo admirable. El hospital, presionado por la opinión pública y por la evidencia aplastante, publicó una nota oficial respaldando su trayectoria y anunciando que retomaría sus funciones clínicas si así lo deseaba. Elena leyó esa nota con una mezcla de alivio y desconfianza. Había luchado tanto para mantenerse de pie, que ahora le costaba creer que podía respirar tranquila, pero también sabía que esa victoria no borraba todo lo vivido, era solo el comienzo de otra etapa, una donde ella decidiría qué hacer con su vida, sin las cadenas de un matrimonio corrupto, ni el peso de una reputación manchada injustamente. Pese al respaldo institucional, Elena no regresó al quirófano de inmediato. Necesitaba tiempo, no para sanar del todo, porque sabía que algunas heridas no cicatrizan como las de una cirugía, sino para reencontrarse con la mujer que era antes de todo esto. Viajó sola a un pueblo costero que había visitado con sus padres en la adolescencia. No le dijo a nadie, apagó el celular, dejó atrás la agenda y caminó por la orilla del mar durante horas. No lloró, no se desmoronó, solo respiró. Pensó en todo lo que había permitido por miedo a perder un amor que al final la había consumido en silencio, y entendió que su verdadero error no fue confiar en Cedric, sino haberse descuidado a sí misma durante tanto tiempo. En aquel pueblo, comenzó a escribir en una libreta de tapas duras. No eran memorias ni pensamientos filosóficos, solo frases sueltas, momentos, recuerdos, anécdotas que, al releer,
la ayudaban a ordenar su historia con otra mirada. Un día escribió: «No me hundí por lo que me hicieron, sino por lo que yo misma no me permití sentir». Fue ahí cuando supo que no volvería a ser la misma Elena que dejó todo por amor, que se callaba para mantener la paz, que ponía la vida de todos por delante de la suya. Si iba a regresar al hospital, sería bajo sus términos, y si iba a empezar de nuevo, no sería con miedo, sino con la convicción de que había atravesado el fuego y sobrevivido. Al volver a la ciudad, Elena encontró su departamento intacto, pero distinto. Ya no era un refugio compartido, sino un espacio que necesitaba limpiar de recuerdos. Guardó fotos, donó ropa de Cedric que aún quedaba por allí, y renovó cada rincón con pequeños gestos que hablaban de una nueva etapa: una planta en la ventana, un cuadro abstracto en la sala, una cafetera nueva. Pequeños cambios que simbolizaban algo más profundo. No se trataba de borrar el pasado, sino de redefinir su presente. Cuando una colega le escribió preguntando si pensaba reincorporarse al hospital, Elena respondió sin prisa: «No lo sé. Aún estoy aprendiendo a respirar de nuevo». Y era cierto. Por primera vez en años, cada decisión le pertenecía. Fue durante una charla informal con una antigua compañera de universidad, ahora directora de una pequeña clínica infantil en otra ciudad, que surgió una propuesta inesperada. «Aquí estamos armando un equipo nuevo, con otra visión. Si algún día pensás en moverte, este lugar podría ser tu renacer». Elena no dio una respuesta inmediata, pero la idea se quedó dando vueltas en su cabeza como una semilla buscando tierra fértil. No era solo el trabajo, era la posibilidad de volver a empezar sin el eco constante de su escándalo personal, sin pasillos que susurraban su historia. Era un nuevo entorno donde nadie la miraría como la doctora del escándalo, sino como lo que siempre fue: una mujer brillante, comprometida y humana. Un mes después, Elena aceptó la propuesta. Se despidió de su departamento con una mezcla de nostalgia y alivio. Empacó lo esencial: sus libros médicos, sus libretas llenas de anotaciones, algunas fotos familiares y su bata blanca, esa que había colgado por un tiempo para poder volver a ella con otra mirada. La nueva ciudad la recibió con menos ruido, menos pretensión, menos máscaras. La clínica era modesta pero cálida, con un equipo joven que la admiraba sin conocer todos los detalles de su pasado. Allí, Elena no era la protagonista de un escándalo, sino la especialista que todos querían escuchar, la que resolvía casos complejos con claridad y empatía. En poco tiempo, su nombre comenzó a resonar. Esta vez por las razones correctas. Los padres de los pacientes agradecían su cercanía. Los colegas valoraban su disposición a enseñar sin arrogancia. Pero lo más importante era cómo se sentía ella: ligera. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no caminaba temiendo juicios ni cuchicheos. Seguía siendo exigente consigo misma, pero ahora desde otro lugar, uno más compasivo, uno donde también había espacio para equivocarse, para descansar, para vivir. Cedric seguía apareciendo de vez en cuando en noticias sobre investigaciones por plagio académico y uso fraudulento de becas. Elena ya no reaccionaba con rabia, ni siquiera con tristeza, solo con distancia. Era parte de otro tiempo, de otro yo que ya no existía. Con los meses, Elena comenzó a dar charlas sobre ética médica y salud emocional en profesionales de la salud. Lo hacía con un tono directo, sin dramatismo, hablando desde la experiencia. No mencionaba a Cedric ni lo que había vivido con él. No hacía falta. Cada palabra estaba impregnada de todo lo que había atravesado. Hablaba del desgaste emocional, de las presiones invisibles, del costo de sostener una imagen perfecta mientras se desmorona por dentro. Las personas la escuchaban en silencio. Al final de cada charla, siempre alguien se acercaba para decirle: «Gracias, me sentí reflejado»,
y eso bastaba para recordarle por qué había elegido ese camino. Un día, luego de una de esas conferencias, una joven residente se le acercó. Tenía la misma edad que la amante de Cedric cuando todo ocurrió. «Doctora, ¿cómo hizo para no volverse amarga?» Elena se quedó unos segundos en silencio. Pensó en todo. En la rabia, la vergüenza, el cansancio. En los días en que no podía salir de la cama. En las veces que quiso desaparecer. Y respondió con honestidad. «No fue que no me amargué. Me amargué, claro que sí. Pero me cansé de estar rota. Y empecé a reconstruirme con lo que quedó». La chica no dijo nada más. Solo la abrazó. Y en ese gesto, Elena sintió que, aunque su historia no se escribiera en libros, sí estaba dejando huella donde más importaba, en las vidas reales. Poco a poco, Elena se permitió pequeños placeres que había postergado por años. Volvió a pintar en acuarela, algo que solía hacer en la adolescencia. Salía a caminar sin destino fijo, escuchando música vieja en sus audífonos. Se permitió reír fuerte en cafeterías, llorar con películas sin esconderse, decir que no, sin sentirse culpable. No necesitaba dar explicaciones a nadie. Había pasado tanto tiempo intentando ser suficiente para los demás que casi había olvidado cómo era sentirse suficiente para sí misma. A veces, en medio del silencio de su nuevo hogar, se sorprendía sonriendo sin razón. Era una paz extraña, casi desconocida, pero profundamente suya. Una tarde cualquiera, revisando sus correos, encontró un mensaje de un colega del hospital anterior. Le contaba que Cedric había sido destituido de su cargo por manipulación de tesis y que estaba bajo investigación por falsificación de documentos académicos. Elena lo leyó sin emoción, no lo reenvió, no lo comentó con nadie, solo lo archivó. No por indiferencia, sino porque ya no necesitaba esa información para sentir que había ganado. Su victoria no estaba en la caída de Cedric, sino en el hecho de que ella se había levantado. Con dignidad, con fuerza, con cicatrices, sí, pero también con una claridad brutal sobre quién era y qué merecía. Cedric había sido parte de su historia, pero ya no tenía poder sobre su destino. Tiempo después, Elena recibió una carta escrita a mano. No tenía remitente, pero reconoció de inmediato la caligrafía. Era de la madre del bebé que había operado aquel día, la misma que la había denunciado, la misma que había sido parte de la humillación. La carta era breve, sin adornos. Decía: «Sé que me equivoqué. Estaba asustada, manipulada. Mi hijo está vivo gracias a usted. No espero su perdón, solo quería decirle gracias. De verdad». Elena la leyó varias veces. No sabía si creer en la sinceridad del gesto, pero tampoco le importaba. Lo único que sintió fue alivio, como si esa hoja de papel cerrara un ciclo que había quedado abierto demasiado tiempo. No respondió, no rompió la carta. Solo la guardó en su libreta de tapas duras, entre frases sueltas y recuerdos difíciles. Esa noche, Elena salió al balcón de su nuevo departamento con una taza de té entre las manos. Miró el cielo sin buscar respuestas. No tenía todas, ni las quería. No había un final feliz perfecto, ni una justicia universal que recompensara a los buenos y castigara a los malos. Pero había algo mejor: el control sobre su propio camino. Lo que había vivido no se podía borrar. Lo que había perdido, tampoco. Pero lo que había aprendido, eso sí era solo suyo, y con eso bastaba. El dolor no desaparece, se transforma, se vuelve impulso, se vuelve frontera, se vuelve parte de una historia que, aunque duela, también enseña a vivir con los ojos más abiertos y el corazón más despierto. Elena nunca volvió a hablar públicamente de su exesposo, ni de los detalles más íntimos de lo que vivió. No lo necesitaba para validar su proceso. Prefería que la conocieran por lo que hacía ahora,
formar nuevas generaciones de médicos con conciencia ética, acompañar pacientes desde la empatía, construir espacios seguros para quienes también estaban rotos por dentro. Había aprendido que no hacía falta gritar la historia propia para que el mundo la respetara. A veces, el silencio también era una forma de resistencia, una forma de decir, sobreviví, pero no te debo ninguna explicación. Un sábado cualquiera, mientras organizaba una charla para estudiantes, recibió una notificación en su teléfono. Una exalumna había compartido una publicación con una frase suya. No me reconstruí con lo que me quedó. Me reconstruí con lo que nadie más quiso recoger. Al verla, Elena se emocionó sin aviso. No por vanidad, sino porque entendió que su historia, por más dolorosa que hubiera sido, ya estaba haciendo eco en otros. Lo que una vez la hizo tambalear, ahora servía como sostén para otras personas. Y esa era, sin duda, la mejor forma de cerrar una herida, convirtiéndola en puente para alguien más. No necesitaba aplausos, solo seguir adelante, sabiendo que cada paso nuevo era un acto de dignidad. Esa noche, sola en su consultorio ya vacío, Elena apagó las luces y se detuvo frente al espejo. Se miró con atención. No como médica, no como víctima, no como sobreviviente. Se miró como mujer, como ser humano que había caído y se había levantado sin manual, sin aplausos, sin guías. Recordó el quirófano, la acusación, la sala del juzgado, la carta. Todo, no con dolor, sino con la serenidad de quien ya no necesita volver atrás para entender lo que es. Tocó con suavidad la libreta donde había escrito tanto, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la urgencia de anotar nada. Solo respiró, y se dijo en silencio, ya está, porque estaba, porque lo había logrado, a su modo, a su tiempo, a su manera. Terminó cerrando la puerta del consultorio con una calma nueva. No era un final, era una continuidad distinta, una Elena que ya no necesitaba salvar a todos para sentir que merecía ser vista, que ya no temía ser juzgada por mostrarse vulnerable, que había entendido que su mayor acto de fortaleza no fue resistir el golpe, fue decidir vivir plenamente después de él. Porque sí, el bisturí abrió muchas heridas, pero también la liberó de una vida que no era suya, y en esa nueva piel, más firme, más real, Elena empezó a caminar sin sombra. No me venció la traición, me venció el miedo de vivir para otros, pero eso ya no es mi historia. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un like y compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que reconstruirte desde cero? Me encantaría leerte. Suscríbete al canal para más relatos que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de volver a empezar. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Puede ser justo lo que esa persona necesita hoy.